Dice que para que nosotros podamos construir una lata necesitamos relacionar dos términos, ¿se acuerdan? El primer término y el segundo término van a modelar un fenómeno cada uno por aparte. Entonces, el primer grupo va a relacionarnos el radio de la lata. Significa entonces que por cada radio de la lata que yo fabrique voy a obtener un volumen diferente. Eso es ya ahorita como que obvio, ¿no? Significa entonces que si yo tengo un radio uno yo puedo proponer un radio 2 y un radio 3. A ver, aquí miento, no es el volumen, porque el volumen ya está definido, el volumen es constante. Lo que va a cambiar es el área. ¿Sale? Pero debe contener el mismo volumen. Significa entonces que si yo propongo un radio uno nosotros vamos a obtener entonces una cantidad de área para fabricar nuestra lata. Si yo tengo, por ejemplo, un radio 2 yo voy a obtener una nueva área para la lata. Y si yo tengo un radio 3 pues voy a tener un área 3. Y así sucesivamente, ¿no? Vamos a poner RN, que son radios arbitrarios, pues voy a tener un área también arbitraria. Entonces, el volumen para este problema sí ya está definido. Decíamos que eran 2 litros. Vamos a cambiar a otro valor para que igual no lo vean cómo cambia. Entonces, nos piden construir una lata que posea, bueno, un depósito cilíndrico que posea un volumen de, lo vamos a inventar acá, de 4 litros. ¿Sabe? Entonces debe ser un depósito cilíndrico. Para empezar, ¿eh? Después podemos hacer botes como un Tetra Pak, por ejemplo, donde viene la leche. Habría que ver si realmente tiene las medidas más eficientes para la construcción. Recuerden que internamente también lleva aluminio, que es una película, bueno, aluminio y una película para proteger el alimento de la descomposición. Entonces podríamos ver si realmente tiene las medidas óptimas. Bueno, depósito cilíndrico. Más adelante vamos a ver un tema que se llama máximos y mínimos, y el tema de máximos y mínimos va muy de la mano con lo que son los modelos matemáticos. Máximos y mínimos nos habla sobre métodos que nos permiten hacer eficiente un proceso. ¿Va? Bueno, y entonces ya tenemos cuáles son las condiciones. Necesitamos construir un depósito cilíndrico de 4 litros de volumen y vamos a proponer distintos radios y vamos a obtener áreas distintas y vamos a ver cómo se comporta el fenómeno. Un litro, para hacer la conversión, va a ser equivalente a 1000 centímetros cúbicos. Significa entonces que si yo tengo 4 litros, estamos hablando que yo tengo 4000 centímetros cúbicos. Es una conversión. ¿Por qué no puedo manejar litros? Porque en realidad litros no pertenece como unidad del sistema internacional. O sea, es metros cúbicos. La unidad para volumen es metros cúbicos, no litros. ¿Sí? Litros no es que sea una unidad inventada, ¿no? Sino que no es una unidad derivada de las fundamentales. Bueno, entonces ya tenemos la conversión a centímetros, porque centímetros es como un poquito más fácil de entender, ¿no? 10 centímetros, 15 centímetros, a que nos digan litros. Bueno, ya está. Entonces, lo que vamos a relacionar es el área y el radio. Significa entonces que tenemos que encontrar el área de la lata total. Entonces debemos encontrar el área total de la lata o del depósito cilíndrico. Pero vamos a ponerle lata, pues. Bueno, otra condición importante es que nos dice que la lata tiene dos tapas. El problema sería muy diferente si nos dijeran que solo tiene una tapa. Si solo tuviera una tapa, también el cálculo de las áreas sería distinta. Y están de acuerdo que el material que podríamos ocupar para construir la tapa, la podríamos destinar para darle, no sé, más altura o un poquito más de radio. Entonces vamos a poner las condiciones de este lado, que la lata tiene dos tapas, ¿sí? Y a lo mejor les dejo de tarea que tenga una tapa. Vamos a poner acá, tarea, que tenga una tapa. A ver qué tanto varía, ¿no? Y sigue conteniendo los 4 litros. Listo. Tarea, así, ahí está. Entonces, pero pues váyanse guiando. Igual. Igual ahora sí estoy grabando. Va, bueno, vamos a ver. Nosotros, si tenemos entonces una lata, tenemos tres áreas.
tenemos un área 1. ¿Sí? El área 1 va a ser de la tapa superior. El área 2 es del cuerpo. ¿Sí? Vamos a poner aquí el cuerpo. Y el área 3 sería de la tapa inferior. Área 3, la tapa inferior. Y entonces están de acuerdo que el área total de nuestra lata va a ser el área de la tapa superior más el área del cuerpo más el área de la tapa inferior. ¿Por qué tenemos, a ver, aquí importante, por qué el área? ¿Por qué vamos a modelar el área? Porque es lo que nos están pidiendo que observemos su comportamiento. Recuerden que si yo cambio el radio, ¿sí? Debo tener siempre el volumen de 4 litros como depósito. El volumen no puede cambiar, ¿sí? Entonces esas son las limitantes. El área es el que está modificándose. Ese es el que va a ir cambiando. Entonces por eso tenemos que utilizar al área como nuestra referencia, ¿no? Bueno, de la última clase vimos que si yo pudiera hacer en plano una lata, ¿sí? Si ustedes agarraran una latita ahí de esas de que es de chiles, ¿no? Y lo aplastáramos, tendría esta forma más o menos, ¿no? Una tapa, una tapa, así, más o menos, ¿sale? La parte del centro es el cuerpo de la lata. Vamos a apuntarlo, no hay prisa. Tapa superior, esta es la tapa inferior, va, inferior, y este es el cuerpo de la lata. Hay que visualizarlo para que sea igual más fácil de entender. Área 1, área 2, área 3. Para las áreas de los círculos definitivamente no va a haber ningún problema. Sabemos que todo depende del radio de la lata. Vamos a ponerle así, radio. Ahí está. Entonces R es igual a el radio. Listo. Y sabemos que, por ejemplo, para una superficie circular, el área va a ser igual a pi por radio al cuadrado. Si tuviéramos el diámetro, por ejemplo, podríamos utilizar pi por diámetro al cuadrado sobre 4 y también funciona. O pi por radio al cuadrado. Pero en este caso vamos a utilizar esta fórmula, ¿no? Este de aquí. Sale. Vámonos para la tapa inferior, que esas son las dos áreas que no van a generar problemas. Entonces el área inferior, que es el área 3, sería pi por radio al cuadrado también. Y para el área del cuerpo es el que nos podría causar un poquito de conflicto. Pero primero vamos a establecer cómo podríamos calcular su área. Sabemos que el área de un rectángulo, lo voy a poner aquí. Sabemos que el área de un rectángulo es igual a base por altura. Ya, ese es su área. Bueno, pues entonces nosotros decimos pues, la base y tenemos la altura. Aquí el único problema es que no tenemos que tenemos que encontrar funciones que dependan del radio para la base y para la altura. Bueno, este va más por acá. La base y llegaría hasta por acá. La base definitivamente es el perímetro de los círculos. ¿Sí? Vamos a poner acá que la base es el perímetro. Esto es porque lo estamos observando y de forma visual lo estamos entendiendo. Perímetro de los círculos. Va, listo. Entonces sabemos que el perímetro es igual a... El perímetro de un círculo es pi por diámetro. Así, pi por diámetro. Pero como no tenemos los diámetros, nos dan los radios. Entonces pi por 2 veces el radio. Si nosotros ya reacomodamos, nos daría 2 pi r. 2 pi r. Y esto sería la base. Vamos a ponerlo, que esta es la base. Entonces, 2 pi por r. Entonces, acuérdense entonces que el diámetro de un círculo es 2 veces su radio. Listo. Ahora nos falta la altura. Para la altura entonces tenemos que utilizar la relación de volumen. Vamos a movernos un poquito para acá abajo. Vamos a poner aquí... bueno, acá abajo de la lata. Vamos a ponerlo abajo, acá. Para H, vamos a poner aquí. Para calcular H, usaremos
el volumen. Usaremos el volumen. Porque eso ya está definido. Y entonces sabemos que el volumen de un cilindro es igual a área de la base por altura y nada más. ¿Sale? Entonces, pues el área de la base es el área de los círculos. Entonces vamos a poner que el área es pi por radio al cuadrado por la altura. Y entonces esta h es la que nos va a servir para poder transformar todo en términos del radio. El volumen ya sabemos que ya está definido y el volumen es de 4000 centímetros cúbicos. Entonces vamos a poner 4000 centímetros cúbicos. Bueno, no voy a poner centímetros cúbicos, ya sabemos. Vamos a poner acá, si el volumen es igual a 4000, entonces 4000 es igual a ¿quién? A pi por el radio al cuadrado por h. Vamos a poner aquí despejando h. Entonces, ¿qué me va a quedar? H es igual a 4000 sobre... Pasamos despejando todo, no, pi por r cuadrada. Entonces vean cómo la altura de la lata ya está en términos del volumen y el área de la base. ¿Sí? Listo. Y entonces vamos a poner acá encontrando el área del cuerpo. Recuerden que lo que queremos encontrar es toda esta parte, todo. Pero ya tenemos cuánto vale h. Entonces vamos a poner aquí encontrando área del cuerpo o el área 2, ¿sí? Que dijimos que era base por altura. Pues ya sabemos cuánto es la base. La pusimos por acá, que es el pi, 2 pi por radio, que es el perímetro del círculo. Sería 2 pi por radio por la altura. Y la altura es lo que ahorita acabamos de obtener, que serían 4000 sobre pi por r cuadrada. Así, ¿va? Y entonces ahí podemos hacer muchas... vamos a quitar paréntesis y hacemos las multiplicaciones. 2 por 4000 son 8000. Vamos a poner acá 8000. Pi se cancela uno con el uno arriba, uno abajo. Y un radio arriba con uno de abajo. Y nos quedaría que el área del cuerpo es 8000 entre el radio. Listo. Ya tenemos las tres áreas. 8000 sobre r. Voy a irme aquí arribita. Y pues lo apuntamos. Vamos a poner aquí el área 2 es igual entonces a 8000 sobre r. Y entonces ahora sí vamos a regresar a todo el relajo que teníamos por acá. Recuerden que el objetivo era encontrar el área total de la lata. Entonces vamos a copiar esto. Vamos a ponerlo acá. Sustituyendo valores vamos a poner sustituyendo valores. Vayan tomando capturas de la pantalla, ¿no? Porfa. Sustituyendo valores. Y los mandan aquí al grupo para que las reenvíe. Bueno, sustituyendo valores ya sabemos que el área total es igual al área 1. El área 1 es pi por radio al cuadrado, que es el primer círculo. Pi por radio al cuadrado. Más el área del cuerpo, que ya sabemos que es 8000 sobre r, más el área de la tapa inferior, que es el área 3, que es igual al área superior, que sería pi por radio al cuadrado. Si la lata no tuviera cuerpo, si la lata no tuviera tapa, entonces esta no existe, solo se quedarían ellos dos, pero como sí tiene, entonces pues lo vamos a considerar. Entonces pi por radio al cuadrado más pi por radio al cuadrado sería 2 pi por r cuadrada más 8000 y vamos a poner radio. Esa sería la solución. Entonces sería el área con respecto al radio, que es otra forma de escribirlo, es igual a ¿quién? A 2 pi por r cuadrada más 8000 r. Este modelo matemático se comporta de la... Bueno, vamos a poner acá función del problema.
¿Se acuerdan que cuando empezamos a ver lo que era funciones, dominio y contradominio, debe haber alguien que relacione a los elementos del dominio con los elementos del contradominio? Y esa es la regla de correspondencia, ¿no? O el cupido que decían una función A de R. Y esta función A de R para este caso sería la que tenemos aquí abajo, esta que nos quedó al final. Cuando estamos trabajando con modelos matemáticos, la parte más difícil es estructurar el modelo matemático, porque a veces no tenemos idea de cómo poder relacionar un término con otro término. Y entonces, ya teniendo el modelo matemático, lo que vamos a hacer es proponer la gráfica. Yo ese les había comentado que yo les iba a dar, ¿no? Más o menos cómo se comporta la gráfica. Como es una función cuadrática, es una parábola. Entonces vamos a poner graficando. Entonces la gráfica tenía este comportamiento. Le voy a colocar más o menos. Vamos a ponerlo así. Y así. O no tanto. Por ahí. Entonces la gráfica se comportaba más o menos por ahí. A ver. No, vamos a ponerla más arriba. Más o menos por acá. Así. Así creo que era la última que vimos. Y entonces pues vamos a poner, ¿no? Este es el radio. En lugar de que sea X, en este caso acuérdense que el eje de las abscisas agarra la variable independiente. Y este sería el área, porque por cada radio tenemos una solución. Vamos a poner esto, menos R, pero no existen las menos R, recuerden. Por eso es que la gráfica solo opera en los radios positivos, porque si estoy hablando de un área, y para nosotros no hay áreas negativas. No puedo poner, voy a fabricar una lata de menos 3 centímetros de radio. Entonces no se puede. Y entonces, solo por inspección de la gráfica, sabemos que el área mínima está aquí. Porque la función, o sea, ADR, está graficando el comportamiento del área. Y de acuerdo a la gráfica, debe haber una R que me dé el área mínima de material que voy a utilizar para fabricar la lata. Vamos a poner aquí entonces R mínima. Va. Bueno, no es R mínima, es el radio óptimo. Vamos a poner radio óptimo y aquí sí vamos a poner área mínima. No es área mínima porque pues este es mínimo, este es más chiquito, más pequeñito, más pequeñito. Y entonces pues no hay necesidad de que lo pongamos como mínimo. Bueno, listo. Ya sé que este punto en la gráfica me va a dar el valor del radio óptimo. Vamos a suponer algunos valores. Bueno, ahorita lo vamos a ir graficando. Hacemos una tablita. Entonces vamos a poner el radio. Vamos a ponerlo en negro. Vamos a poner acá, tabulando. Hay una técnica matemática que me va a dar el resultado de manera más rápida, pero todavía no llegamos a esa parte. Tabulando ADR, ¿sale? Entonces vamos a poner los valores de radio y vamos a poner los valores de área. Y entonces vamos a poner, no sé, una lata de 1 centímetro, de 3, 5, 7. Ahorita vamos a ir dando los valores. 5, 7, 9, 12. A ver, vamos a ver qué pasa ahí. Voy a meter esa función en mi calculadora. 2 por pi por r al cuadrado más 8000 entre r. Va, entonces, si r vale 1, entonces me da un área de 8006. Vean, bueno, ojo, esto va a estar en centímetros cuadrados. Esa es la unidad. Entonces sería 8006.28. ¿Sale? Sale, vamos con si R tiene el valor de 3 y me da 2723. Vamos a poner acá 2723.22.
Vean, ya bajó el área. Ya más o menos habíamos hablado de qué tipo de depósitos cilíndricos íbamos a tener. Unos muy alargados, unos muy cortitos. Vamos con con 5. Y tengo 1755 centímetros cuadrados. Ya va bajando. 1757. Que diga. Punto 08. 08. Vámonos con 7. Me da 1450. Así sigo bajando. Es que la lata es más grande. La otra vez lo hicimos por mitad, ¿no? 1450.73. Aquí por supuesto estoy inventando los datos. Bueno, los radios porque no tengo ninguna referencia. Entonces lo vamos proponiendo. 1397 para 9. Sí va bajando. 1397.83. Vamos a bajar un poco más. No, pues vamos a tener que inventar más valores. Vamos para 12. 1571. Ya subió. 1571.45. Estos valores en realidad lo que me están indicando es cómo me estoy moviendo a través de la curva. O sea, yo estoy así, vean, así. Si se dan cuenta, por cada valor que pongo de R es como la rueda de la montaña rusa. ¿Sí? O sea, vas bajando y eso es lo que estamos haciendo, vean. Aquí voy bajando y después que llego al punto más pequeño, me voy subiendo de nuevo, vamos en ascenso. Así es como se comporta, tal cual una montaña rusa. Vamos a poner otros valores. No sé, 15 y 17. Nada más estos dos. Vamos a poner 15. Ahí con sus calculadoras pues pueden meter los valores un poco más rápidos, asignando variables. 1947.05 y vamos a meter el último. Me da 2286. Lo que les decía, ¿no? De la montaña rusa. 2286.43. Va, entonces pues ya voy a cerrar mi tabla para que tenga forma de tabla. Tabulando. Este va por acá. Este va por acá. Este va por acá. Y voy a poner en rojo el dato más pequeñito que obtuvimos, que sería el de 9. 9 punto y tanto falta, ¿no? Ahorita, por ejemplo, no sabemos exactamente cuánto es. Vamos a... A ver, espérenme. R igual a 0. A ver, estoy haciendo una operación. Ya, va. El valor real les voy a dar el resultado, o sea, el óptimo, nosotros no lo sabemos, porque todavía no hemos aprendido esa parte de la matemática. Vamos a poner el radio óptimo, ¿sí? O sea, eso yo se los doy, ahorita lo acabo de hacer, es igual a 8.60. 8.6025. Ese es el radio óptimo, es más 4 centímetros. Si yo, por ejemplo, le doy el valor a R de eso, tengo un área, ahorita les digo, espérenme, de 1394. Bueno, vean, no bajó tanto. Sí, pero eso todavía lo vamos a aprender. Sería 1394.94 centímetros cuadrados. Yo les comentaba entonces que si estamos hablando de una empresa que fabrica millones de latas, ese pequeño centímetro multiplicado por un millón se va a transformar en un volumen, en una cantidad gigantesca de material. Entonces, vean cómo se está comportando nuestra gráfica, ¿sí? de radios comparados contra el área. Vamos a dividir para que tenga cara de gráfica, de tabla, perdón. Este es así. Ahí yo lo supuse. Por supuesto les digo que tengo que poner valores positivos porque ya estamos hablando de un modelo matemático. Eso me está diciendo que pues normalmente siempre son positivos todos los datos. Si hablo respecto a tiempos, pues no voy a poner menos 3 segundos, no voy a poner datos negativos. Más o menos ya ustedes van a entender por qué tiene que ser positivo. Aquí lo quitamos.